Hola amigos traders, bienvenidos a un nuevo análisis y proyección semanal del mercado aquí en Lolo Trading, correspondiente a la semana entre el día lunes 29 de septiembre al día viernes 3 de octubre del 2025, donde revisaremos acción del precio con volumen y niveles gamas. Mi enfoque se basa en acción del precio con volumen, apoyándome en herramientas de Cluster Delta, cuyo enlace lo puedes encontrar en la descripción de este video. Por un costo accesible, estas herramientas permiten acceder a datos reales del volumen del mercado de futuro, utilizando indicadores como el perfil de volumen, el volumen vertical, el delta, el footprint, entre otros. Y todo esto puede integrarse fácilmente mediante un plugin en plataformas de CFD como MetaTrader 4, 5, cTrader o incluso en NinjaTrader para futuros. Además, en mi partnership de JFD Broker, al abrir una cuenta con un depósito mínimo de $500, tendrás acceso sin costo adicional a todo el paquete de herramientas e indicadores de Cluster Delta directamente dentro del MetaTrader 4 o 5. JFD Broker es un broker regulado bajo la MiFID II, que es la Directiva Europea para la Regulación de Servicios Financieros. Además cuenta con regulación de la CNMV en España y de la CEISEC en Chipre, lo que nos otorga seguridad y transparencia en nuestra operativa. Te recuerdo que en la descripción de este video puedes encontrar mi enlace de referido de JFD Broker para que puedas acceder directamente a todos estos beneficios. En este espacio de análisis semanal también incorporo una lectura posicional de niveles gamas, utilizando datos y herramientas de Quick Strike de la CME y también de Spot Gamma. Estos niveles gamma marcan zonas y niveles de precio donde se concentra una gran cantidad de opciones financieras. Estas áreas tienen un fuerte impacto en el comportamiento de los creadores de mercado, también conocidos en inglés como los market makers, ya que ellos van ajustando sus coberturas en función del movimiento del precio. Y eso puede generar aceleraciones, frenazos o incluso actuar como imanes y barreras del precio, generando zonas clave que todo trader debiera tener en cuenta. En resumen, este análisis combina la lectura del volumen con los niveles institucionales de opciones para entender no solo hacia dónde se mueve el mercado, sino también por qué lo hace. Dicho esto, antes de pasar a los gráficos, vamos a revisar el calendario económico de Investing correspondiente a esta semana. Estamos con un filtro de 3 estrellas y en horario Nueva York. Aquí vamos a identificar los eventos más importantes que podrían generar volatilidad en el mercado. El día martes 30 de septiembre tenemos en la mañana horario Nueva York, 8:50, comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo. 10 de la mañana, horario Nueva York, confianza del consumidor y encuesta de ofertas de empleo. Miércoles 1 de octubre, importante aquí para los que operan activos europeos, IPC de la zona euro. Importante esta noticia. Y a las 8:15, horario Nueva York, cambio de empleo no agrícola. Y algo importante aquí, esto puede mover los índices americanos, el PMI manufacturero. 9:45 y 10 de la mañana. Y cerramos ese día con los clásicos inventarios semanales del petróleo.
Jueves 2 de octubre, 8:30 de la mañana, una hora antes de la apertura, tenemos las nuevas peticiones de subsidio de desempleo. Y finalmente, el viernes 3 de octubre, comparecencia nuevamente de la presidenta del Banco Central Europeo. Y una hora antes de la apertura, ingresos medios por hora, nóminas no agrícolas y tasa de desempleo. Este viernes 3 de octubre va a estar movida la cosa. Y finalmente, el PMI de los servicios y manufactureros. Ahora sí, vamos a analizar lo que nos trae el mercado esta semana que se aproxima, con perfiles de volúmenes semanales y sus niveles gamma. Vamos directo al gráfico entonces del euro dólar. Estamos en un gráfico de H1 y lo primero que vamos a hacer es identificar si nuestros pronósticos fueron acertados o no. Podemos apreciar aquí en el euro dólar que efectivamente el mercado abre con una reacción compradora para ir a buscar el call wall que teníamos identificado la semana pasada en el 1.18, zona que efectivamente funciona como resistencia para ir nuevamente a buscar el gamma del 1.75, que es donde abrió esta semana que acaba de terminar, para finalmente tenerlo como resistencia, ir a buscar los high volume no que teníamos identificado de semanas anteriores y haciendo soporte en el latch gamma del 1.65. Rompe el put wall que teníamos identificado la semana anterior y va a buscar el latch gamma del 1.65, que coincide además con una zona de soporte del POC de la semana de el 3 de septiembre. Así que podríamos decir que bajo el punto de vista de los niveles que nosotros identificamos como zonas de imán y zonas de posible reacción del precio, fueron totalmente testeadas y cumplidas. Bien, vamos a actualizar los niveles esta semana. A ver qué nos trae. Bien, he actualizado los niveles gamma. El único cambio importante, relevante, es que el call wall que teníamos identificado en el 1.18 ahora se ha trasladado al 1.20. Ahí tenemos la mayor concentración de call, por lo menos registrado para esta semana. Y el 1.18 se ha convertido en un nivel de gamma relativo importante. Bien, entonces vamos a marcar ahora cuáles son los nodos de alto volumen, los high volume nodes que tenemos en la semana que acaba de terminar, comenzando con el POC de la semana, donde se negociaron 6.121 contratos. Ahí tenemos 6.121 contratos en el perfil de volumen de esta semana. Vamos a colocar este high volume node también interesante, el más importante. Y por supuesto arriba también tenemos esta resistencia muy cerca del gamma del 1.18. Bien, así que básicamente eso sería lo más importante. También vamos a destacar este segundo nodo de alto volumen ahí. ¿Ya? Así que por lo tanto hay que tener presente que este perfil de volumen, que es un perfil de volumen multimodal, donde tiene varias concentraciones o nodos de alto volumen, se fija aquí tenemos uno, otro y otro, ya son zonas donde el precio va a ir haciendo probablemente paradas, porque son polos de atracción, son zonas de equilibrio, donde hay mucha concentración de volumen, teniendo en cuenta que esta caída ocurrió con divergencia de delta positivo, rechaza este gamma y esta zona de resistencia que teníamos identificado del POC de la semana del 1 de septiembre. Si este delta positivo se mantiene y se logra consolidar por encima del put wall que tenemos identificado en el 1.17, significaría que el precio probablemente vaya a ir a buscar el siguiente zona de high volume node ubicado en la zona del 1.17, donde tenemos el POC de la semana que acaba de terminar y que coincide con la zona del gamma del 1.175.
Así que hay que estar muy atento porque aquí en esta zona hay harto volumen concentrado, así que por lo tanto el precio, si sube, se consolida por sobre esta zona balanceada que tenemos aquí, se consolida por sobre esta zona balanceada que tenemos aquí, va a ir a buscar lo más probable con volumen y delta positivo esta zona del 1.175. Hay que estar atento porque aquí puede haber reacción del precio, o sea, se puede quedar pegado o también puede, si tenemos patrones de reversión, de giro, podríamos volver a la zona del put wall. Pero en un principio lo más probable es que esto cueste cruzarlo y se encuentre aquí en una zona balanceada, haciendo una parada. Ahora, si este nodo de alto volumen que tenemos acá es roto, iríamos en búsqueda del gamma que tenemos arriba en el 1.118, o sea, iríamos hacia acá, a esa zona. Ahora, ¿qué hay que tener presente para esta semana en el eurodólar? Es que para esta semana con fecha 3 de octubre, miren, 3 de octubre, tenemos este vencimiento importante de opciones con fecha de 3 de octubre. Así que, por lo tanto, ese día, sobre todo en la apertura y particularmente en el cierre, o sea, tanto en la apertura como en el cierre, hay que tener cuidado, porque ahí es donde yo me refiero a la apertura y cierre de la sesión americana. Ya estamos hablando de las 9:30, horario de Nueva York, hasta las 16 horas de Nueva York. Hay que tener particular cuidado, dado a que, como tenemos este vencimiento importante que destaca por sobre los otros vencimientos de opciones, aquí donde los market makers empiezan a cerrar posiciones y por lo tanto pueden producirse algunos desequilibrios y gamma squeeze dependiendo de cómo ellos vayan haciendo los ajustes de sus coberturas. Así que por lo tanto, ojo y cuidado con el eurodólar el día 3 de octubre, que para esta semana que viene cae el día viernes de esta semana. El día viernes, la semana que hace. Cuidado para ese día. Bien. Entonces, vamos a identificar los high volume node acá en cada nodo de alto volumen que coinciden más o menos con los gamma, y por lo tanto, si el precio en resumen se consolida por encima del put wall, iríamos a buscar este gamma del 1.17, y si lo rompe con volumen y delta, iríamos a buscar este gamma del 1.18. Cualquier barrida podría perfectamente hacer una barrida hacia arriba, pero lo más probable es que no supere el gamma del 1.18, por lo menos hasta antes del 3 de octubre. El mismo 3 de octubre puede pasar cualquier cosa, porque ya, como lo comentamos, ahí tenemos el vencimiento de las opciones. Bien, vámonos al siguiente activo, que sería el caso del oro. Primero vamos a analizar lo que proyectamos en análisis anteriores. Teníamos el máximo histórico la semana anterior, aquí ubicado en el 3707, valor spot. Comienza la semana que terminó con una iniciativa compradora, rompiendo el call wall que teníamos identificado la semana pasada en dirección de dónde, al gamma que teníamos en el 3750. Aquí ya no teníamos ninguna referencia porque ya estábamos por sobre los máximos históricos. Ya no alcanza a llegar al gamma del 3800, ¿ya? Hace corrección, high volume node de esta semana, hace a esos mínimos y termina por encima del 3750, donde hace resistencia en este high volume node de la semana que acaba de terminar. Así que no hay mucho que decir como pronóstico que hacíamos, salvo que por lo menos el latch gamma del 3750 fue totalmente testeado. Así que por lo tanto, del momento que uno rompe con volumen, mire el volumen que tenemos ahí abajo, y el delta positivo, el máximo histórico, ya sabemos ya que tenemos que tener en vista cuáles son los gamma
que tenemos por encima de ese valor, dado a que esas zonas normalmente funcionan como imanes desde el punto de vista de las coberturas en los futuros ICFD. Funcionan como imanes, ¿ya? Así que por lo tanto, como no tenemos más referencia, si vamos con fuerza compradora, vamos identificando cuáles son los gamas que tenemos por encima de ese nivel y vamos tomando beneficio en esa zona. Bien, vamos a actualizar los niveles de esta semana que viene. Bien, desde el punto de vista de los gamas, lo importante cambio que podemos observar aquí es que el put wall, que está ubicado en la zona del 3500, ya ha subido al nivel del 3600. Aquí tenemos la gran concentración de put para lo menos hasta el día de hoy, y el call wall, que también lo teníamos identificado en la zona del 3700, se ha trasladado ya al 3900. O sea, esto pinta que va a seguir subiendo desde el punto de vista por lo menos de los especuladores de las opciones financieras. Por lo tanto, ¿qué podemos apreciar aquí? Bajo ese punto de vista, estamos con sesgo alcista. Estamos con sesgo alcista. ¿Ya? El precio se ha consolidado por sobre la zona del 3700, por lo que indica que mientras no recupere o no se posicione por debajo del 3700, yo estaría apostando a posiciones al alza. Bien, vamos a ver cuáles son los high volume nodes más importantes para esta semana. Podemos apreciar aquí, tenemos un nodo de volumen importante, donde hizo los mínimos, acá donde está haciendo los mínimos de esta zona balanceada. Acá tenemos el POC de la semana, por encima del precio tendríamos esta zona de resistencia, ¿ya? Y el máximo histórico. Bien, esos son los principales niveles que yo destacaría. También vamos a destacar aquí tal vez este high, es que estamos muy cerca del POC. Yo aquí dejaría todo esto como una zona de nodo de alto volumen, así que mejor lo que vamos a hacer es marcar esta zona, así como lo hicimos acá, con esta zona que tenemos aquí. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a marcar esta zona. Ahí. Eso vamos a hacer. Creo que es más adecuado, porque igual hay mucha concentración de volumen, así que por lo tanto toda esta zona es un high volume node donde abarca el POC semanal. Bien, entonces, ¿qué podemos apreciar? Es que esta zona es una fuerte zona donde existe posible reversión del precio. Posible reversión del precio. Tenemos un gamma, tenemos el POC de semanal, por lo tanto, bajo el punto de vista de tanto de concentración de volumen como de niveles gamma, el precio para romper esta zona a la baja necesita mucho esfuerzo. O sea, aquí necesita en la zona del 3750 que entre mucho volumen y delta negativo. Si logra entrar ese delta negativo, podríamos ir a buscar los testeos a la zona del 3700. Por lo pronto, yo veo mucha fortaleza en esta zona, así que si tenemos patrones de reversión, o sea, primero, si vamos corto, yo buscaría salida aquí, en el 3750. Y estaría atento a posibles patrones de reversión para continuar este rally en dirección al 3800 y posiblemente 850. Para esta semana, a diferencia del oro, perdón, del petróleo, no, del eurodólar, corrijo, no tenemos un vencimiento importante de opciones, así que todo se mantiene normal en ese aspecto. Bien, esos serían los escenarios posibles para el oro. Bien, vamos a ver entonces ahora, vamos a ver aquí el siguiente activo, que sería el SP500. ¿Qué podemos ver del SP500? Aquí recuerden que estamos en valor cash,
Tenemos un spread con los futuros de 56 puntos hasta el día viernes 26 de septiembre, así que por lo tanto los que operan futuros tienen que considerar ese spread. Y vamos a revisar los niveles que nosotros teníamos identificados en los análisis anteriores. ¿Qué podemos ver? Básicamente que el precio durante esta semana tiene una apertura con una reacción compradora en este high volume node que teníamos identificado de la semana anterior, así que por lo tanto testea esa zona como soporte y va a buscar nuevo máximo histórico que lo teníamos identificado en 6.671 la semana pasada, en búsqueda del gamma del 6.700. Este gamma del 6.700 prácticamente lo testea muy... O sea, la verdad, técnicamente no lo testea al 100%, ¿ya? Muy cercano. Entonces eso también es importante tenerlo presente, porque del momento que fusionan las coberturas, ¿ya? Porque recuerden que las coberturas las va a hacer el futuro, muchas veces esos spreads que se producen entre el cash y el futuro hacen que cuando hacen las coberturas al market maker no necesariamente tenga que fusionar al tick, ¿ya? Por lo tanto, yo siempre recomiendo para gente que hace intraday o escalpea es que sus beneficios o beneficios parciales lo tomen no siempre en el tick exacto, sino que siempre un poquito antes, produciendo estas diferenciales. Así que podríamos decir que el gamma del 6700 funcionó perfectamente como resistencia. Seguramente este call wall lo vamos a chequear ahora, que teníamos identificado acá en este nivel, se ha trasladado hacia arriba. Vamos a chequearlo ahora cuando veamos los niveles. Y el precio reacciona bajando y recuperando el POC de la semana anterior. Pequeña sacudida al volatility trigger. Mire cómo se mantiene el volatility trigger por encima, por debajo del 6.570, aplicando como soporte para recuperar por encima del POC de la semana. Bien, así que por lo tanto el punto de vista de los niveles que nosotros identificamos y pronosticamos fue totalmente cumplido el SP500. Bien, vamos a identificar ahora los nuevos niveles. Bien, he actualizado los niveles gamma del SP. ¿Qué podemos ver importante? Evidentemente el call wall se trasladó al 6700 en esta zona que tenemos acá. Tenemos un latch gamma 650. El volatility trigger, mire dónde se ubica ahora, en el 6615. 6615 volatility trigger. Y el POC de esta semana, donde se negoció 34.854 contratos, con el gamma en el 6.600. El put wall también del 6.400 ha subido al 6.500 y ya empezaron a aparecer unos gammas importantes. Fíjense dónde, en el 7.000. Ya cuando empiezan a aparecer esos gammas bien arriba, yo sé que todavía faltan 300 puntos, pero, o más de 300 puntos, 350 puntos, ya es señal de que si el put wall se va subiendo y los gammas van apareciendo por arriba, es que los especuladores de opciones ya están apostando sus fichas a el alza con el SP500. Por lo tanto, vamos a actualizar ahora cuáles serían los high volume node de esta semana. Vamos a ver los high volume node de esta semana. ¿Y qué podríamos decir? El POC de esta semana, aquí tenemos un high volume node muy importante, que es como una especie de POC secundario por el volumen que se negoció. Fíjense que aquí se negoció en total 32.000 contratos y acá se negociaron 34.000 contratos. Ya, o sea, este high volume node equivale prácticamente al 95% del total, ¿ya? Del monto máximo. ¿Ya? Y aquí tendremos otro interesante, también importante, donde tenemos en esta línea, tenemos, ¿cuánto tenemos negociado ahí? 29.000 contratos. Y
otro aquí arriba. ¿Ven? Ahí estamos con los niveles para esta semana que viene, los más importantes. ¿Qué podemos apreciar? Que aquí también tenemos varios niveles de ineficiencia, de low volume node. Por lo tanto, recuerden que esos low volume node, en definitiva, son zonas de desequilibrio que el precio pasa rapidito por aquí. O rechaza, como este, rechaza, porque es de desequilibrio, rechaza, o pasa rápido, clac, pasa rápido, clac, pasa rápido. Y entonces, siempre hay que tener en cuenta estos niveles de low volume node de desequilibrio, porque en definitiva es donde el precio, de alguna manera, al ser de desequilibrio, o rechaza para volver a la zona de equilibrio, o pasa rapidito en búsqueda de una nueva zona de equilibrio. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo diferenciar si tenemos un rechazo o un breakout durante esa zona, un rompimiento? Básicamente por los patrones de volumen y order flow. Un patrón de rechazo simplemente tendría que haber una absorción con rotación de delta. En cambio, un patrón de breakout tendría que entrar mucho delta y volumen. Así que importante tener claro eso. Bien, entonces, ¿cuáles serían los posibles escenarios que tenemos en el SP500? Aquí la línea de playa sería el 6600. Mientras el precio se mantenga por encima del 6600 y el volatility trigger, mis posiciones van a ser de largo. Voy a dar de preferencia largo. Entonces, por lo tanto, me rechaza el día viernes esta zona del 6600, aquí hizo una barrida, testea el POC. ¿De qué semana este POC? Es la semana del POC, el POC de la semana del 8 de septiembre, imagínense, de esa semana. Ahí rechaza, clac, tenemos el gamma al 6600 que está haciendo de soporte, ¿ya? Recuerden que este nivel del volatility triggers es un nivel donde se produce la inflexión entre el gamma positivo y el gamma negativo. Cuando yo hablo de los gamma, ¿ya? Y aquí voy a dejar abajo en el enlace unos videos que yo realicé en su oportunidad en colaboración con un canal amigo que se llama Inversores Institucionales. Veíamos cómo nosotros ahí combinábamos estos perfiles de volúmenes con los gamma. El volatility trigger es el punto de inflexión entre el gamma positivo y negativo. Y el gamma no es otra cosa que qué tan rápido la velocidad con que el market maker va haciendo su cobertura en relación a su delta, ¿ya? A su delta de opciones. Por lo tanto, estos niveles en definitiva pueden funcionar como imanes o pueden funcionar como aceleradores del precio. Entonces, del momento que el precio se mantenga por encima del volatility trigger, siempre vamos a ir a buscar de preferencia largos. Por el contrario, cuando el precio pierde el volatility trigger, significa que se acelera la caída. Por lo tanto, es un nivel que puede cambiar todos los días. Y este nivel yo lo voy compartiendo con mis alumnos en el canal privado de Telegram que yo tengo con mis alumnos, donde voy actualizando diariamente el volatility trigger, por lo menos del SP500 y del Nasdaq. Bien, entonces, si el precio se mantiene por encima del volatility trigger y me rompe este high volume node que tengo aquí en la zona del 6640 al 6650, iríamos a buscar nuevamente máximo histórico en dirección al call wall. Ese sería el escenario si es que el precio rompe al alza el nivel del 6650 con volumen y delta. Por lo pronto, ¿qué es lo que estoy viendo? Fíjense cómo está trabajando esta zona. Estamos trabajando básicamente con delta negativo. Fíjense ese delta. O sea, aquí de hecho hace el cierre con delta negativo. Entonces, por lo tanto, hasta el cierre del día
viernes 26 de septiembre, no había muchas ganas, por decirlo así, no había mucha información o señales, mejor dicho, de que esto quiera romper por sobre el 6.650. Por lo tanto, si el lunes en la apertura vemos que no hay volumen ni delta suficiente para romper esta zona, probablemente volvamos a testear la zona del 6.600. Si esta zona del 6.600 se rompe y se pierde, ya 6.600, 6.580, iríamos a buscar inmediatamente primero los high volume que tenemos acá en dirección al put wall, ¿ya? Que ese escenario para mí es el menos probable. Ahora todo esto puede cambiar. Todo esto por el momento, con la información técnica que veo hasta el momento, lo veo poco probable, dado a que el volatility trigger aún se mantiene por encima. Puede hacer una barrida, sí, pero esta zona para mí es importante. No puede perder el 6.600 para sacarme la camiseta de largo que tengo en este momento. Ahora, por el contrario, insisto, si rompe el 6.650, ya definitivamente vamos a buscar el call wall del 6.700, y no olviden que ya tenemos en vista un tremendo gamma en el 7.000. Falta todavía, pero tenemos un tremendo gamma. Ahora, qué importante también tener presente que tenemos vencimiento mensual de opciones. ¿Cuál es el próximo vencimiento fuerte? El día 30 de octubre. 30 de octubre, en menor cuantía el viernes 3, pero el 30 de octubre, que durante esta semana cae día miércoles, perdón, 30 de septiembre, corrijo, 30 de septiembre, que para esta semana cae día martes, 30 de septiembre, ahí tenemos el vencimiento mensual. No es tan importante ni tan fuerte como el que ocurrió la semana pasada, el día 17, pero sí el día 19 fue, el día 19 de septiembre. Pero sí no deja de ser relevante en cuanto a volumen si comparamos con los otros vencimientos, ¿se fijan? Así que ojo ese día, sobre todo en la apertura y cierre del mercado de la sesión Nueva York, porque tenemos vencimiento y esto puede que produzca ciertos ajustes en las coberturas, porque el market maker está cerrando su cobertura y pueden aparecer ahí algunos squeeze que nos puedan dejar atrapados como operadores de futuro o de CFD. Así que ojo, por lo menos en la apertura y el cierre de ese día. Bien, vamos al siguiente activo, que sería el DAX, que tenemos en el DAX. Bien, primero aquí importante dejar claro que no tengo información de los niveles gamma, así que por lo tanto el análisis solamente lo hacemos con volumen, y que podemos apreciar acá en el DAX. Voy a hacer un zoom out, nos vamos a ir a H4 y claro, estamos trabajando esta estructura Wyckoff, esta estructura acumulativa distributiva prácticamente desde la última semana del mes de agosto. 1, 2, 3, 4 semanas llevamos ya trabajando esa zona, y tengo este perfil de volumen custom o composite, como lo quieran llamar, donde me está marcando principalmente esta zona de POC de esta estructura, que está en este momento haciendo de resistencia. Entonces vamos a hacer un zoom in al H1. Bien, y vamos a actualizar los niveles. Ya, este nivel ya fue testeado y este también fue testeado. Entonces, ¿cuál serían los escenarios? Primero, veamos, el precio finalmente tuvo una apertura. A ver, eliminé lo que hicimos anteriormente, déjeme recuperarlo. Ahí está. El precio abre con una reacción bajista en búsqueda del soporte de la estructura Wyckoff.
Básicamente, ¿dónde hace el rechazo? Miren, no lo teníamos identificado, pero ese high volume node ahí hace de rechazo la semana anterior. La semana anterior. Se activa ese nodo de alto volumen para ir a buscar recuperar nuevamente el máximo que teníamos ahí durante la semana antepasada. Se balancea nuevamente, barrida bajista de nuevo a estos niveles del 23.383, ¿ya? Para recuperar e ir al POC de la semana pasada, ya cerca del high volume node y POC de la estructura Wyckoff. Así que por lo tanto, desde el punto de vista de los niveles, fueron niveles que funcionaron como imán y funcionaron como rechazo. Bien, ahora sí eliminamos los niveles que ya han sido testeados y actualizamos los niveles actuales. Tenemos el POC de la semana que acaba de terminar, que se negociaron ahí en total 945 contratos en el DAX. 945 contratos, y empezamos a identificar dónde tenemos los high volume no más importantes. Acá, acá, aquí, aquí, y yo me atrevería a decir aquí. Ahí donde están los nodos de volúmenes más importantes. Y también está este, sí, lo vamos a colocar aquí. Bien. Entonces, ¿qué podemos señalar acá? ¿Qué podríamos señalar? Aquí también, vamos a poner este de aquí también, importante. Sí. Bien. ¿Qué podríamos señalar? Que el precio está en la zona del techo del perfil de volumen del Wyckoff. Por lo tanto, si esta estructura Wyckoff se mantiene, acá tienen que meterle mucha caña, mucho volumen y delta. Sin embargo, fíjense que esta subida que ha hecho a esta zona, esa subida, ya tenemos información que hay divergencia con el delta. Voy a agrandar, ¿sí? Un zoom out, ahí está. Miren, fíjense, esta subida fue una subida mentirosa. Ya tenemos divergencia. Toda esta zona está con delta negativo. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Disminución de volumen. Si lo comparamos con la semana anterior, hay disminución de volumen, rotación a delta negativo. Por lo tanto, es muy probable que el precio en esta zona comience la reversión. O sea, a lo más podríamos tener una pequeña continuidad hasta el POC de la semana antepasada, POC de la estructura Wyckoff, para en esta zona. Para mí sería importante, si es que hay patrones de agotamientos de tendencia, buscar reversiones del precio en búsqueda de ¿dónde? De los high volume node que identificamos recientemente. Ahí, aquí, aquí y posiblemente hasta el POC de la semana anterior, que aquí puede haber un rechazo importante. Para mí esta es una zona operativa importante. Rechazo. Si me rompe este nivel con volumen y delta, vamos entonces a los siguientes niveles. Ahora, para romper este nivel de resistencia que tenemos ubicado en la zona entre el 23.760 a 23.790, ¿qué necesitamos aquí? Necesitamos mucha inyección de volumen, por un lado, con delta positivo. Si se produce esa rotura con volumen y delta positiva, podríamos ir a buscar el techo de la resistencia de la estructura Wyckoff, de esta estructura acumulativa distributiva. ¿Ya? Mientras tanto, mantendríamos el rango. Entonces, zona operativa para trabajar giros. Zona operativa para trabajar giros serían esta zona de aquí. ¿Ya? Si nos rompe esta zona operativa para buscar giro, zona de aquí. Si vamos hacia la baja, zona operativa para buscar giros al alza, esta zona, y la zona de rechazo que tenemos aquí. Básicamente. Bien, vamos al siguiente activo, que sería el Nasdaq. ¿Qué tenemos en el Nasdaq? Aquí también estamos con valor cash al cierre del día
viernes 26 de septiembre estábamos con un spread con futuro de 231 puntos, por lo tanto los operadores de futuros tienen que considerar ese diferencial entre el cash y el futuro. ¿Qué podemos ver? El precio se mantiene al igual que el S&P 500 dentro del área de valor, así que no tenemos ningún tipo de sesgo direccional. Que podemos también comprobar es que el precio tuvo una apertura, voy a hacer un poco de zoom, tuvo una apertura de reacción compradora. El precio comienza a la baja y reaccionan aquí los compradores para buscar un nuevo máximo histórico en la zona del 24.750, reingresar al área de valor de la semana anterior para posteriormente ir a buscar el nivel del call wall, que el call wall que tenía modificada la semana pasada ahora se ha activado como resistencia, perdón, corrijo, como soporte, ¿ya? Y hacer una barrida muy similar a lo que hizo el S&P 500 en la zona del Volatility Trigger, zona que ha sido defendida. Entonces, insisto, estos niveles de Volatility Trigger son niveles donde se produce la inflexión, la transición entre el gamma positivo y el gamma negativo. ¿Qué significa gamma positivo? Significa que el market maker, si el precio sube, el market maker vende. El precio baja, el market maker compra. ¿Ya? Y por lo tanto se le asocia, dada a la naturaleza de la cobertura, como más un sesgo alcista. Por otra parte, si el volatility trigger se pierde, que es el punto de transición entre el gamma positivo y negativo, y entramos en gamma negativa, ¿qué quiere decir? Que si el precio baja, el market maker, para poder cubrirse, tiene que seguir vendiendo y eso hace que el precio se acelere. ¡Pah! Por el contrario, si el precio cruza el volatility trigger, ¿ya? ¿Qué significa? Que el market maker tiene que seguir comprando, por lo tanto, acelera la compra, ¿ya? A través de los famosos gamma squeeze. Entonces, por lo tanto, este nivel es importante, el volatility trigger, y es un nivel que se va actualizando diariamente y que, insisto, yo lo voy actualizando en mi canal de Telegram privado que tengo con mis alumnos. Todos los días puedo ir cambiando. A veces no es tanto lo que varía, pero sí hay cambio. Sí hay cambio. Entonces, ¿qué es importante tener presente aquí? Vamos a actualizar primero los niveles gamma para los días que se vienen. Bien, hemos actualizado los gamma del Nasdaq. Los principales cambios, el put wall ha subido al 23.850, se mantiene el gamma del 24.000 y el volatility trigger se mantiene el 24.240, la zona donde el precio hizo su rechazo esta semana. Bien, el call wall, que lo teníamos más abajo, ya ahora también ha subido al 24.525 y ya tenemos gamma en el 24.700 y en el 25.000. Miren, estos gammas no estaban, ahora ya están apareciendo. Gamma del 25.000. Por lo tanto, ya el hecho que este put wall haya subido, vaya subiendo el call wall y ya estén apareciendo gammas importantes por sobre el 24.700, donde estábamos haciendo máximo, significa que ya los especuladores de opciones están mirando posiciones largas. Están mirando posiciones largas. Y en base a esa especulación, el market maker también va haciendo su cobertura. Por lo tanto, vamos a actualizar ahora los niveles de High Volume Node. Tenemos el POC de la semana, que tendría que ser esta zona, este nivel que tenemos aquí, 24.441 contratos. Ahí tenemos el POC semanal. Y vamos activando donde tenemos los High Volume Node más importantes. Acá, ahí, son nodos de alto volumen. Nodos de alto volumen. Esta zona del POC la vamos a tener presente aquí y aquí por debajo. Este High Volume Node que está muy cercano al Volatility Trigger. Bien, entonces, importante aquí también. Y aquí tenemos mucha concentración de volumen en la zona del 24.400.
Por lo tanto, aquí, ¿dónde está el nivel que no se puede perder? El nivel que no se puede perder es la zona del 24.250 al 24.200. Esa zona no se puede perder. Si esa zona se pierde, el Nasdaq ya nos ponemos definitivamente la camiseta de los cortos. Mientras estemos por encima de ese valor, yo estaría apostando a buscar posiciones largas, ¿ya? Y sobre todo si estamos por encima del volatility trigger, que se ha mantenido durante esta semana en el 24.240. Por lo tanto, aquí, como tenemos una gran concentración de call, el precio perfectamente puede rechazar y jugársela hasta el vencimiento del 30 de octubre. Que recuerden que tenemos vencimiento mensual de opciones del Nasdaq. Vamos a confirmarlo, que sea un volumen interesante como el del S&P. Miren qué bueno que lo revisamos, porque fíjense que hay diferencia en el S&P, donde hay un vencimiento interesante para el 30 de septiembre. Y miren acá, el caso del Nasdaq, el vencimiento más grande es para el 29, para el lunes. Lunes 29, y el 30 es menor que el lunes. O sea, el vencimiento mensual es más grande el 29, ¿ya? Y de ahí nos saltamos ya al vencimiento al OPEX, que sería el 17 de octubre. Todavía falta el 17 de octubre. Pero esta semana, miren, tenemos un vencimiento interesante, de opciones del Nasdaq. Entre el lunes, martes y algo el miércoles y por supuesto el viernes. Solamente se salva el día jueves nomás, que va a estar tranquilo ese día. Pero todos estos días puede que haya movimiento, porque tenemos gran volumen de vencimiento de opciones en el Nasdaq. Así que atento esta semana al Nasdaq, ¿eh? Si bien es cierto, hay mucha correlación con el S&P 500, pero también sabemos, lo que operamos los índices, es que el Nasdaq es más volátil. Y este es uno de los motivos, por ejemplo, por qué puede ser más volátil. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si yo comparo el vencimiento de el, del Nasdaq, ¿ya? Por ejemplo, miren el día 29 y el día 30, que es menor, y lo comparo con el del SPX, del S&P 500, bien, aquí tengo la comparación, vencimiento, la concentración de vencimiento del S&P 500, que lo tengo el día 30 de septiembre. En cambio del Nasdaq, mire, el 29 es mucho mayor que el día 30. Entonces, como dice el meme, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Entonces, claro, básicamente, ¿qué me está diciendo? Que en el caso del S&P 500, el gran vencimiento mensual cae el día 30 y el nocional es mucho más grande. Estamos hablando de casi 142 billones. En cambio, el del Nasdaq, ¿ya? El vencimiento mayor, a pesar que el vencimiento mensual es el día 30, cae el día 29, el día lunes. ¿Ya? El día lunes con 3,3 billones. Entonces, claro, no vencen el mismo día. ¿Ya? El SPX o el SP 500 el martes, ¿ya? Y por lo tanto la magnitud es distinta. El SP 500 concentra, en este caso, concentra gran cantidad de vencimientos, ya mucho mayor que el del Nasdaq. Y esto sí significa que puede existir un evento de rebalanceo que es más fuerte en el SP 500. Entonces, ahora, desde el punto de vista operativo, ¿cuál sería nuestra implicancia para nosotros que somos traders de CFD o de futuro? Ya, el que el día lunes 29 el foco tiene que estar en los vencimientos del Nasdaq, ¿ya? Pero el mercado general puede que no sienta tanto impacto. ¿Por qué? Porque el S&P 500 ya puede generar mucho mayor inestabilidad y reposicionamiento en el vencimiento del día posterior, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿cómo podemos operar estos días que suceden estas diferencias con los volúmenes de vencimiento? Básicamente, el día lunes 29, ya que es el vencimiento mayor del Nasdaq, ya nuestro foco tiene que estar ahí. ¿Ya? ¿En qué sentido? ¿Ya? Como el vencimiento más relevante en el Nasdaq del día lunes, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos esperar? Que haya mayor rotación, mayor volatilidad puntual en el Nasdaq, y el S&P 500 ahí puede ir acompañando, ir siguiendo estos movimientos del Nasdaq, ¿ya? Puede tener un movimiento más de arrastre que por parte del Nasdaq, ¿ya?
Ahora, si tú operas, como el caso mío, el SP500, siempre en estos días sí es bueno mirar la correlación con el Nasdaq. El Nasdaq se mueve fuerte por rebalanceo, el SP500 puede dar oportunidad a seguirlo con corto, largo, rápido, pero más suave, ¿ya? No con la misma volatilidad que tiene el SP500. Ahora, el día martes 30 cambia la cosa. Cambia la cosa. Porque el contexto nos dice que hay mayor vencimiento del SP500. Por lo tanto, va a haber mucha mayor probabilidad de volatilidad, reposicionamiento por parte del SP500 y por lo tanto ese día el SP500 es el driver, ¿ah? El conductor. ¿Ya? Vamos a esperar rangos más amplios, posibles traps de apertura. Hay que tener en cuenta muy bien los niveles que nos pueden llegar los gamas para esos días. Y ahí la estrategia es ir suave, buscar scalp direccionales en los rompimientos de las primeras 2 horas de la apertura del mercado. Entonces, en resumen, ya el 29 de septiembre, ¿quién manda? El Nasdaq. El 30 de septiembre, ¿quién manda? El SP500. Es el protagonista porque va a tener mayor volatilidad. ¿Vale? Para que lo tengan presente para la correlación que muchos les gusta trabajar entre el SP500 y el Nasdaq. Entonces, para concluir, si el precio, en el caso del Nasdaq, rompe el call wall con volumen y delta, que hasta el momento, si bien es cierto, tenemos una disminución de volumen, tenemos mucho delta positivo concentrado, rompe este nivel, podríamos ir a buscar para el día lunes el vencimiento al 24.700. 24.700. En caso de que el precio sea rechazado en este call wall, vamos a buscar inmediatamente el posicionamiento cercano al volatility trigger. Si el precio pierde el volatility trigger, que lo dudo, dado el contexto que estamos mirando, es que el precio ahí ya teníamos en caída libre en dirección al 24.000. ¿Ya? Es el nivel clave que no se puede perder. La zona del 24.200 al 240. Bien, vámonos entonces al último activo, que sería el petróleo. ¿Qué nos dice el petróleo? Bueno, primero estamos en una estructura acumulativa distributiva de tipo Wyckoff. Fíjense aquí. Aquí tenemos el custom o composite de el perfil de volumen de prácticamente desde inicio del mes de agosto. Ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, vamos a poner todos los perfiles. Vamos a poner todos los perfiles que tenemos acá y vamos a poner los 10 perfiles. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Vamos para los 2 meses en esta estructura acumulativa distributiva. Entonces, claro, ¿qué ha pasado este mes? Esta semana, que el precio, voy a ir a hacer un zoom in a H1. ¿Qué ha pasado esta semana? Que el precio abre con una reacción vendedora. Cuando yo hablo de reacción significa que, mire, el precio abre primero en una iniciativa compradora, pero aquí reaccionan los vendedores y va a buscar el gamma del 62, que coincide con la zona de soporte de la estructura Wyckoff, y el high volume no que teníamos identificado aquí. Y miren esta caída mentirosa con rotación de delta, clac, esa rotación de delta. Esa rotación de delta es una clara señal de absorción de esta zona, por lo tanto el precio testea, hace lo que le gusta a los chartistas, el doble suelo, para ir a buscar el POC de la semana anterior, ¿ya? Y vamos a buscar zonas que está por arriba de la estructura Wyckoff y haciendo una sacudida de la estructura Wyckoff por encima del call wall. Fíjense cómo va a testear que el call wall funciona muy bien, y ahora el call wall ha funcionado de resistencia. Hay que comprobar si lo que estamos viendo aquí se trata de una sacudida alcista para reincorporar al Wyckoff, o ya estaríamos hablando de un retroceso del arroyo
buscando los nombres que se utilizan en la estructura Wyckoff para continuar el sesgo alcista. Así que atento, ¿eh? Interesante lo que estamos viendo aquí. Es interesante. Y mira cómo ya se ha estado preparando toda esta estructura acumulativa para tirar el precio hacia arriba. Bien, entonces, vamos a actualizar los niveles. Bien, hemos actualizado los niveles gamma. Los importantes cambios que podemos observar: el put wall se mantiene, 60, 62 el latch gamma, pero ya el call wall, que estaba ubicado en el 65, se ha trasladado al 70. Fíjese dónde está el call wall, la mayor concentración de call. Por lo tanto, ¿qué podemos ver en esa mayor concentración de call? Efectivamente, por ahí va la cosa. Probablemente ya tengamos señales de que esto esté buscando una sacudida alcista. Una sacudida alcista hacia arriba. Tengamos un rompimiento, un breakout. Vamos a ver. Entonces, actualizamos los niveles de nodos de alto volumen. Tenemos este acá. Aquí, High Volume Node. Tenemos el POC de la semana con 6.471 contratos, que coincide con el gamma del 65 en la zona. Por encima del precio tendríamos también este High Volume Node ahí. Aquí también vamos a identificarlo, toda esta zona. Toda esta zona. Y por encima, donde tenemos los máximos, vamos a poner como resistencia. Este nivel lo eliminamos. ¿Ya? Y básicamente ahí tendríamos la mayor fortaleza de niveles gamma. Perdón, de niveles de volumen. Aquí vamos a ver también, me gustaría destacar eso que está allá. Sí. Bien. Entonces, ¿qué podemos apreciar? Miren cómo ya me está haciendo este breakout. Pero es un breakout, analizando esto con mayor atención, es un breakout que no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque fíjense esta divergencia, esta subida que ha tenido el precio. Fíjense esta subida que ha tenido el precio. ¿Ya? Y si yo veo cuál es el delta ganador aquí, claramente esta subida ha sido con un delta negativo. Así que al parecer, independiente que tengamos el call wall más arriba, esto tiene toda la pinta de que se trata de una solamente una barrida, ¿ya? O una sacudida alcista. Y si el precio logra posicionarse, miren, fíjense lo que estoy diciendo, dado la lectura del delta, ¿ya? Dado la lectura del delta, si logra posicionarse por debajo del gamma del 65.000 y se consolida por debajo de este nodo de alto volumen que tengo aquí, este High Volume Node grande, significa que esto solamente ha sido una sacudida alcista y nos reincorporamos a la estructura acumulativa distributiva de tipo Wyckoff. ¿Ves? ¿Ya? Y coincide con que entremos al área de valor de esta. Fíjese lo que estamos trabajando ahora. Estamos trabajando la zona del bajo del perfil de volumen de la estructura Wyckoff. Sí, perfectamente. Miren cómo viene incremento de volumen, patrón envolvente con rotación de delta y ha regresado. Si el precio ya se consolida por debajo del gamma del 65.000 y reingresa al área de valor, y sobre todo se posiciona por debajo de este nodo de alto volumen, seguimos la estructura balanceada entre el 65 y el 62. Por el contrario, ¿qué es lo que tendría que suceder aquí para que apostemos al alza? Que en esta corrección aquí entre mucho volumen con mucho delta positivo, me rechace este nodo de alto volumen cercano al gamma del 65 y tendríamos que buscar acá un patrón de reversión alcista buscando los niveles superiores.
para confirmar de esto que se trata. Ya sería un breakout, un rompimiento de la estructura. Pero por lo que veo en este momento, hasta el momento todo indica, dado el delta, que probablemente si se reingresa al área de valor de la estructura Wyckoff, volvemos. O sea, hay que estar muy atento el día lunes a cómo el precio reacciona aquí. Esta es la zona clave, entre el 65 y el 65.300. Esa es la zona clave. El precio, si nos da señales de reversión, continuamos al alza. Si lo rompe, nos reincorporamos de nuevo a la estructura Wyckoff. Con esto concluimos nuestro análisis semanal. Recuerden que aquí la clave es saber combinar la acción del precio con volumen y los niveles gamma. Y los invito a que se suscriban al canal, dejen su like, activen la campanita para no perderse los próximos análisis, y cualquier comentario con su propia visión del mercado es bienvenido porque nos enriquece este espacio entre traders. Así que también, si quieren que yo revise algún activo en particular, solamente me lo señalan en los comentarios. Además, si quieren profundizar esta herramienta, mi metodología de scalping intradía, los invito a que visiten mi web lolotrading.com, que está en la descripción del presente video, donde pueden encontrar mi oferta formativa completa y acceso a mis cursos personalizados y especializados tanto para CFD en Cluster Delta como en futuros con la plataforma Atas. Bien, éxito en sus operaciones y muchos profits para esta semana. Hasta la próxima.